Con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, conocido ya que las elecciones, el adelanto de elecciones fue aprobado y se desarrollará en abril del 2024. La pregunta que muchos tenemos ¿es posible realizar reformas previas a estos comicios? Sí, o sea, desde el punto de vista formal, de los tiempos que son cortos, pero que hay semanas disponibles para ello, eh, sí permitiría hacer eventualmente algunas reformas o cambios, ¿no? El tema más que formal o legal es una cuestión política, es decir, si existen los consensos y las voluntades suficientes para generar cambios que nos permitan una elección de mejor calidad. Sin embargo, los antecedentes recientes más bien lo que muestran es que en muchos casos lo que han hecho normalmente el Congreso es ir hacia atrás, ¿no? En temas o en reformas que se aprobaron recientemente. Entonces, creo que solo un esfuerzo de un sector muy amplio del país puede ayudar a que al menos parte de la agenda de reformas pueda ser impulsada y al mismo tiempo defender, ¿no? Los cambios que ya se hicieron en el pasado. De existir esta voluntad política de realizar algunas reformas, ¿cuáles deberían ser consideradas las más importantes o las que se necesitarían avanzar en ellas? Sí, en este punto es importante entender que hay urgencias que tienen que ver con la necesidad de que las normas estén aprobadas antes del proceso electoral, ¿no? Porque ya si el proceso electoral está en marcha no se pueden hacer cambios en estas reglas porque generaría un problema, ¿no? al proceso. Entonces hay que distinguir las reformas políticas que son importantes, ¿no? Que hay tiempo eventualmente para discutirlas durante todo el año que viene, de aquellas que sí, por su contenido electoral, requieren ser aprobadas de manera mucho más temprana, ¿no? Eso creo que es un tema clave. Entonces, cuando uno piensa en ello, digamos, por ejemplo, si uno quisiera hacer cambios para que, por dar algunos ejemplos, la elección del Congreso se haga después, ¿no? de la primera vuelta de la elección presidencial, eso tiene que ser aprobado antes. Si queremos, por ejemplo, que hayan nuevas reglas para la segunda vuelta electoral, eso tiene que ser aprobado ahora en enero, ¿no? Y con una segunda votación en marzo a más tardar. Si queremos, por ejemplo, establecer algunas restricciones a las candidaturas para que personas, por ejemplo, con antecedentes muy graves no puedan postular, eso también tiene que ocurrir antes. Si queremos, por ejemplo, establecer mecanismos que faciliten que los ciudadanos indígenas puedan ser electos en el Congreso, también eso tiene que hacerse sin duda antes, ¿no? Y lo mismo pasa con cosas que viene promoviendo el Congreso, como es el caso de la bicameralidad, ¿no? Eso tendría que ser aprobado antes, porque si no, ya no podría aplicarse la elección del Congreso de senadores y diputados para la elección que empezaría digamos, a convocarse a mediados, a más tardar del próximo año, ¿no? Precisamente este es un tema que se viene debatiendo hace mucho, ¿no? El retorno a la bicameralidad, y se habla mucho de que es necesario que exista una mayor representación de las distintas regiones en el Congreso de la República, de existir una voluntad política y que no quede solo en el discurso. A más tardar, ¿cuáles serían los plazos que deberían darse para que se realice o sea viable este retorno a la bicameralidad? Bueno, si la bicameralidad fuera un tema que se quisiera introducir directamente por el Congreso, sin pasar por un referéndum, tendría que aprobarse la votación que está pendiente de reconsideración en esta legislatura y a más tardar a inicios de la próxima, aprobarse la segunda votación. Ahora, sí hay que decir, y eso hay que recordarlo, ¿no? Que el tema de la bicameralidad fue objeto de un referéndum, ¿no? Y que perdió. Y que por lo tanto, digamos, es un tema que quizá
la vía de referéndum podría darle una legitimidad mayor. Pero en cualquier caso, los tiempos ya están encima, ¿no? O sea, es decir, cuanto más se demore esta decisión, pues los escenarios se vuelven más también difíciles, ¿no? Entonces, lo mínimo sería, como digo, aprobarse antes que acabe esta legislatura, que acabe el 31 de enero, y la segunda votación a inicios de la siguiente, que me imagino será a más tardar inicio de marzo. Esperemos que haya algún tipo de muestras, ¿no? Pero, sin embargo, ¿usted considera que no se han venido dando aquellas muestras para hacer reformas? Lo que pasa es que la experiencia reciente de las elecciones regionales y municipales mostraron más bien un afán del Congreso de ir hacia atrás en reformas. Por ejemplo, dos puntos, ¿no? Uno tiene que ver con la postergación de las primarias, ¿no? Se pusieron mil excusas y al final se dijo, bueno, ya no hay tiempo porque ya se requieren hacer leyes para implementarlo y no se hizo. Y la otra cuestión que tampoco digamos, se quiso modificar, en este momento todavía no está claro si eso va a ocurrir o no, el tema de la valla electoral, para Ok, que los partidos que no tengan una participación regional salgan del registro. ok. Muchísimas gracias entonces, señor Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, por